No. Ahora sí lo estoy grabando. Recuérdame, por favor, que siempre se me va. Entonces, vamos a empezar con este análisis. ¿Y qué ventajas tiene el hecho de que trabajemos con una red de divisor? Por eso se le llama esta configuración por medio de divisor de voltaje. No hemos hecho simulación con respecto a parámetros de variación, pero como se trata de un semiconductor y tenemos un diodo aquí en base emisor, que este diodo está emulado con 0.7 volts, este diodo sabemos que tiene una curva no lineal, pero a medida que va variando la temperatura, esta curva también va variando, ¿sí? Va teniendo variaciones en su comportamiento de esta forma. ¿Qué implica? Bueno, ese es voltaje y ese es corriente. Esa es la curva de un diodo a diversas temperaturas. Entonces, lo mismo pasa con ese transistor en su base emisor, en las uniones base emisor. Va a tener variaciones de temperatura, variaciones ante corriente también. Por lo tanto, si nosotros estamos trabajando y este transistor va teniendo variaciones de temperatura con respecto al tiempo, o sea, va incrementándose su temperatura y no se toma en cuenta eso, o aunque se tome en cuenta, sabemos que estas variaciones van a ser notorias en esta polarización, sobre todo cuando quieran amplificar una señal, ¿sí? Una señal ya sea de bajo voltaje, de microvolts, volts, milivolts, inclusive para amplificadores de potencia. Este, por ejemplo, serviría para un clase A en amplificadores de potencia. Tienen baja eficiencia esos amplificadores, estas configuraciones como amplificadores que es clase A. Sin embargo, se usan muchas veces como acopladores de impedancias. Ahora, la ventaja, bueno, lo que se busca, mejor dicho, es que estas variaciones se disminuyan con respecto al tiempo, a la temperatura y a la corriente. Entonces, por eso se propone una configuración en la cual se mantenga fijo este punto, este potencial con respecto a tierra. Se mantenga constante. Sabemos que existen variaciones en estas resistencias, un delta R, ¿sí? Y eso por cuestiones de precisión, ¿sí? Y porque también es, pues ahora sí que es un pedazo de carbón, por decirlo así, que tiene variaciones con respecto al tiempo. Pero comparado esas variaciones con respecto a lo que es el potencial base emisor, prácticamente es despreciable o es mínimo esta variación de estas resistencias. Entonces, lo que se busca con esto es mantener este punto, este potencial, aun cuando éste tenga variaciones en corriente y en temperatura. Entonces, al asegurar nosotros este potencial de aquí de base, estamos asegurando que esta corriente debe ser fija. Ah, claro, estamos trabajando todavía en corriente, en análisis en DC. Cuando entremos en análisis en AC, van a ver la importancia de mantener ese punto fijo, a pesar de que tengamos un comportamiento dinámico. Por ejemplo, que yo tenga esto así y que la señal que yo tenga, sabemos que en AC va a ser esto. ¿Sí? Un tono, ¿sí? De una frecuencia baja, alta, intermedia, el que ustedes quieran. Entonces, al hacer esto, obviamente esta señal trabaja con todos estos puntos en beta, trabaja con todas esas variaciones en beta. Entonces, lo que queremos es de que trabaje, pero sobre un punto fijo, en este caso de DC.
dado que la señal se monta sobre un nivel de CD para poder amplificar. Por eso es que es un dispositivo activo, porque requiere potencia, la cual es suministrada por las fuentes, para poder amplificar una corriente o un voltaje. Entonces, esa es la gran importancia de esta configuración. Pues es mucho más importante el aprender estas configuraciones, este tipo de configuración en particular, porque es lo que se usa prácticamente en aplicaciones de baja señal y de potencia para clase A, por ejemplo. A ver, leo sus dudas, el chat. Ok. Entonces, dado esto, pues vamos a ver cómo analizamos esto. Miren, todos los libros manejan, aunque no hay una ecuación exacta, ¿sí?, para poder decir voltaje colector emisor. Todos trabajan de acuerdo a las gráficas. Y en lo particular prefiero trabajar con gráficas y de acuerdo a lo que me diga el fabricante, a estar suponiendo. Por ejemplo, si este transistor trabaja con beta de 300, vaya, yo no puedo estar suponiendo trabajar con una beta de 200. ¿Sí? O hago una aproximación de acuerdo a lo que me dicen las hojas de datos, o veo su modelo, cuando menos en Multisim, que tienen una cercanía, ¿sí?, con sus respectivos errores, por supuesto, para que yo pueda determinar esa beta y tener una mayor precisión. Está claro de que al momento que lleguen al laboratorio, la beta de un transistor nunca va a ser igual a la beta del segundo transistor, a pesar de que sea de la misma nomenclatura, ni porque sea del mismo fabricante, por el hecho de que son semiconductores. Una micra de variación, vaya, un nanómetro de variación prácticamente va a ser de que su transistor varíe, ¿sí?, en todos sus parámetros, capacitancias y resistencias internas, ¿no?, de canal. Entonces, lo que hacemos es una aproximación. Y para ello, siempre en lo particular, me voy con respecto al análisis de estas curvas. Vamos a ver con respecto al análisis de estas curvas y con respecto al análisis de las mallas. Sí, con respecto a las dos. Van a ver que tiene una analogía entre una y otra, pues. Sí, siempre y cuando respetemos las reglas de las mallas y, por supuesto, de los nodos. Dime, Jesús, te escucho. Jesús Antunes, dime. Te escucho. Es que me apareció con que levantaste la mano, entonces aquí. Bueno. Entonces, esas son tres mallas principales para el diseño de esto. Esta configuración. Bueno, regular, ¿qué es lo que se busca siempre? Para esto, se busca siempre qué corriente necesitan ustedes. ¿Qué corriente necesitan y qué voltaje colector emisor se requiere? Porque al final de cuentas, ese voltaje colector emisor es lo que vamos a obtener a la carga, pero en AC. ¿Sí? Eso es lo que se requiere, pero en AC. Entonces vean que en DC, para no confundirlos, primero vamos con DC. En DC, ¿qué tenemos? Bueno, pues hay que analizar, por supuesto, cuáles son los potenciales que existen en colector, en emisor. Por supuesto, las resistencias en colector y en emisor. Dado que esta configuración se usa prácticamente en la región activa, en toda esta zona de preferencias donde se usa esta configuración, aquí, en toda esta zona.
es donde sí usamos a esta configuración. Ya no como corte de saturación, porque como corte de saturación, bien sabemos que para ello, aquí deberíamos de tener un potencial muy bajo. Voltaje, recuerden que ese es colector emisor. Entonces, dado esto, nos sirve para polarizarlo como conmutación, corte de saturación. Pues no, dado que aquí tendríamos un voltaje de emisor, ¿sí? Vean que por el hecho de tener una resistencia y al haber una caída de tensión, pues nos va a generar un voltaje en emisor, que se va a sumar al voltaje colector emisor del transistor. Entonces, no nos conviene trabajar a esta configuración, repito, como conmutación, solamente en la región activa. Pero ¿cómo generamos esto? Hay de dos, o nos dan las resistencias, que es prácticamente lo que maneja el libro, la mayoría de los libros, para que calculemos todo, corrientes, voltajes, etcétera, ¿no? O nos vamos a lo que es el diseño. Y en el diseño prácticamente es, repito, ¿qué corriente necesitan a la carga? ¿O qué corriente necesitan que atraviese la red para controlar? Y dos, ¿cuál es el potencial que realmente se requiere para que trabaje nuestro transistor? Que por supuesto en AC es el mismo que hay en la carga. ¿Va? Entonces, les muestro lo que da el libro y luego nos vamos con respecto a los parámetros que he estado usando para el diseño cuando tenemos una carga específica. Vean, aquí vamos a usar un término que también debemos haber implementado en nosotros, pero está implícito. Y aquí tenemos como que vamos a dar una resistencia Thevenin. Dime. Esta resistencia Thevenin prácticamente es el paralelo de estas dos vista hacia la base. ¿Sí? Sí. Si ustedes se colocan aquí y ven vaya en dirección de estas dos resistencias, lo que vería el transistor aquí en este punto con respecto a tierra, ¿sí? De este punto hacia allá, estaría viendo prácticamente esta resistencia Thevenin. ¿Y cómo calculamos? ¿Cómo sabemos qué es eso? Dado que en AC lo que hacemos es matar estas fuentes de alimentación. Matar estas fuentes y al final de cuentas nos queda un equivalente de esta manera, que es el que se ve aquí, en la imagen de abajo, en la figura 431. ¿Sí? Entonces, de aquí, pues podemos sacamos nosotros nuestro voltaje Thevenin. Ese voltaje Thevenin, al momento de analizar nuestro circuito, veamos si les da aquí alguna configuración. Ahí está. Esto es lo que importa saber, porque este voltaje, esta resistencia, a pesar de que nosotros decimos que es una resistencia y que es como tal, es un divisor y genera un voltaje diferencial entre sus dos elementos, vaya, también es importante contemplarla dentro del análisis para poder determinar cuál es la corriente de base que fluctúa, ya que, como sabrán, la resistencia, cualquier resistencia que exista en la red de análisis, va a hacer que ésta incremente o decremente, ¿sí? De acuerdo a los valores que estén usando. Entonces, ese es el modelo que al final requieren ustedes encontrar, determinar para su análisis. Porque a partir de aquí ya pueden determinar, por supuesto, en valga la redundancia, la corriente de base. ¿Sí? Tanto corriente de base como voltaje Thevenin. Estos dos elementos. Al final, estos dos elementos van a inferir de manera directa y bastante importante en toda su red para poder ver de que esta zona
trabaje de manera eficiente. Porque al final esto es lo que se refleja tanto en la resistencia de emisor como en el potencial base emisor. Y por ley de mallas, si hacemos el análisis nosotros de toda esta malla, ¿sí? De toda esta malla, pues ¿qué veríamos? Menos voltaje Thevenin más resistencia Thevenin por base, corriente de base, más voltaje base emisor, más voltaje de emisor o corriente de emisor por resistencia de emisor. Y todo eso para poder calcular y determinar la corriente de base. ¿Va? Entonces, aquí al final, todo debe estar totalmente equilibrado. Si no está equilibrado, entonces, en la práctica sería casi imposible que tengan ustedes el resultado deseado. Ajá. Vean, aquí está lo que les acabo de comentar. Y aquí está la malla precisamente que les mencionaba hace un momento. ¿Sí? Sustituyendo IB por el equivalente beta más 1 por IB, ¿sí? Tenemos aquí que, pues, IB va a estar representada por la diferencia de voltaje Thevenin menos voltaje base emisor entre la impedancia que existe en toda la red. Ahora, ¿cómo calculamos voltaje colector emisor? Pues dado que ya tenemos la corriente de base, pues ya es mucho más fácil para nosotros pues, determinar todos los componentes. ¿Sí? Ahí está, voltaje colector emisor. ¿A qué es igual? Bueno, pues la diferencia potencial que existe entre los voltajes de ambas resistencias menos lo que hay en la alimentación, en VSC. ¿Sí? Potencial de colector, de la resistencia de colector, con el potencial que existe en la resistencia de emisor y el potencial que existe en alimentación. Veamos un ejemplo. Tengamos ese circuito. Ese circuito nos dan todos los elementos y nos piden calcular prácticamente la corriente de colector. Les pediría voltaje de divisor, voltaje de Thevenin, corriente de base y voltaje de emisor. Bueno, asumo que es lo mismo que piden aquí. Dice, determine el voltaje de polarización, voltaje colector de emisor y la corriente colector para la configuración. Bueno, no voy a entretenerme tanto porque lo que quiero es que lleguemos a la parte de diseño, ¿sí? Y veamos parte de simulación, por supuesto. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues para empezar hay que determinar el equivalente del impedance de Thevenin. Ese capacitor no se toma en cuenta en este momento, dado que en DC el capacitor se comporta como un circuito abierto, entonces prácticamente este elemento no existe, ni tampoco este elemento existe, y tampoco este elemento existe porque son circuitos abiertos, es decir, impedancia elevada, que es un circuito abierto. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente de base? De acuerdo a esto, la resistencia de Thevenin para empezar. Vean que es el paralelo de 39 kilos con 3.9 kilos. Tenemos que la resistencia Thevenin de 3.55, voltaje Thevenin de 2 volts. Es el divisor nada más de tensión. Vamos con la corriente de base. Conociendo todo esto, pues ya sabemos que es 8.38 microamperios. Se requiere a fuerza determinar una beta. Se requiere tener siempre la beta. Si ustedes no tienen la beta, o la proponen o la determinan a base de sus curvas. Entonces, de acuerdo a esto, pues ya tenemos que la IC de 0.84 miliamperios, y pues en base a eso, pues ya podemos determinar cuál es el voltaje que hay aquí, menos el voltaje que hay aquí, ¿sí?
bueno, la suma de este más este, menos los 22 volts, que es lo que ve todo el circuito. Vamos a ver cuánto nos da. Y vamos a ver si esto se encuentra en la región activa, o en qué punto de la región activa se encuentra esto. ¿Sí? Vean que en la región activa, bueno, decimos que se encuentra en la región activa porque se encuentra prácticamente rondando lo que es la mitad de alimentación. Vean que aquí el colector emisor, de acuerdo a este cálculo, nos dice que está, aquí existe 12.34 volts, mientras que nuestro voltaje de alimentación es de 22 volts aproximadamente. Entonces, para que yo diga que está en el punto eficiente, en el punto Q, este debería estar a 11 volts. A 11 volts de manera eficiente, colector emisor. Sin embargo, de aquí, de acuerdo a estos valores propuestos por el libro, por este ejemplo, nos dice que aquí tenemos 12.34 volts. ¿Sí? Entonces, digamos que está bastante cercano, entonces sabemos que trabaja en la región activa. ¿Va? ¿Cómo más sé que está trabajando en la región activa? Bueno, para ello habría que determinar también el potencial de base colector. Sabemos que base emisor es 0.7 volts y está polarizado en directa, ¿sí? Más o menos, porque el potencial de base es mayor que el que hay en emisor. Ahora, ¿cuál es el potencial que existe base colector? Para que esté en la región activa, repito, y es pregunta de examen, debe estar polarizado en inversa. ¿Cómo sé que está polarizado en inversa? Pues obviamente porque el potencial de emisor más voltaje por colector emisor va a ser mayor que el voltaje de base a tierra, por supuesto. Por eso sé que voltaje base colector en este orden, base colector está trabajando en inversa. ¿Sí? ¿Cómo podemos trazar las curvas de esto? Bueno, para trazar las curvas, al igual que la anterior, les dije chequen para que vean cómo lo hace el libro. Pues hay que determinar los puntos máximos. Bueno, pues hay que determinar cuál es el punto de saturación de este, y eso es cuando colector emisor es igual a 0, y cuando no existe corriente de base, que sabemos que el voltaje que existe en colector vendría siendo igual a 22 volts. Entonces, estas curvas, ya trazando, yo tendría aquí voltaje colector emisor. Repito, toda la letra que yo use en mayúscula me voy a referir siempre a polarización en DC. Y toda aquella que sea en minúscula, ¿sí? Con respecto al transistor, va a ser polarización en AC. Entonces, ¿qué es exacto? ¿Qué es igual aquí? Bueno, pues es igual prácticamente al voltaje de alimentación. ¿Sí? Voy a ponerlo. Voltaje de alimentación BCC menos voltaje colector emisor, que en este caso sería 0 volts, que estoy considerando de manera hipotética de que fluctúa la mayor corriente. Y para que fluctúe la mayor corriente, debo saber solamente cuáles son los elementos que se oponen a ello. Y los únicos elementos que se oponen aquí sería la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Para que yo pueda encontrar este punto máximo. Entonces, determinado este punto máximo y sabiendo que voltaje colector cuando está en corte está igual en BCC, bueno, pues prácticamente esa sería mi curva en DC. Que venga esto así aproximadamente. Y para ello yo tendría que decir, bueno, mi BCQ aquí, mi BCQ, que es mi punto Q óptimo,
debe ser prácticamente, para cuestiones de diseño y de eficiencia, BSC sobre 2. Y lo mismo para ICSAT. Este sería mi ICQ, y para ello este ICQ debe ser equivalente a ICSAT sobre 2. Entonces, podemos decir que por acá debería estar nuestra señal, ¿no? Bueno, más o menos por acá. Ese sería mi punto Q. De acuerdo al resultado que obtuvimos ahorita, ¿estamos trabajando en el punto Q? Pues sí, estamos trabajando muy cerca del punto Q. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, preguntas. Voy al chat. No. Cuando me refiero, para encontrar el valor de la corriente de saturación, en saturación, repito. A ver, permítame un momentito, ¿no?
Bueno, es que yo los cuento. Yo... Bien, disculpe, ya se regresó. Veo sus preguntas. A ver, me quedé con Diego. Diego, es para que podamos determinar esa curva de la gráfica, vaya. Ah, y de ahí va para la respuesta de Alejandro. Es para poder calcular la beta. ¿Sí? Entonces, para eso queremos esta curva, ¿va? Porque queremos determinar cuál es la corriente máxima que podría fluctuar en ese transistor. Y para ello, implicaría que el transistor esté en saturación. ¿Cómo calculo esa saturación? Considero de que el voltaje colector emisor, por eso lo puse así, es 0 volts. ¿Sí? De manera ideal, considero que el voltaje colector emisor es 0 volts. Sí, por eso lo coloqué así. Entonces, sería prácticamente VCC entre la resistencia de colector y la resistencia de emisor. Para poder encontrar este punto de saturación. A partir de esto, el punto óptimo, claro, se le conoce como punto Q. Puedo obtener un punto Q aquí, también aquí otro punto Q, o aquí podría estar mi punto Q. En ese caso del ejercicio, vean que mi voltaje colector emisor fue de 12.34 volts calculado, pero el hipotético, el ideal, debió haber estado, perdón, en 11 volts, ¿sí? En 11 volts, pero, repito, el cálculo, aquí dio 12.34. ¿Cómo calculamos la beta? La beta, repito, hay que analizar las curvas. Estas curvas, para poder determinar cuál es la corriente de base. Cada una de estas curvas representa una corriente de base diferente. Acuérdense de eso. Cada una es una corriente de base diferente. Y eso apenas es DC. Entonces, aquí yo tengo que la corriente de base, de acuerdo a este ejercicio, dio aproximadamente de 840 micros, me parece. ¿Dónde está? 8.38 microamperios, mientras que la corriente de colector dio 0.84 miliamperios. Entonces, eso hace que aquí, la beta que existe aquí en este punto, sea una beta de 100. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta sobre esto? Vamos a verlo en simulación para que quede más claro. Vamos a verlo en simulación. Bien, les leo por si alguien tiene alguna pregunta, duda, en lo que nos vamos con simulación. Me voy a ir, abran todo su simulador, por favor. Multisim. Y vamos a hacer un divisor de voltaje. No. No, digo. Siempre vas a tener que corriente de colector va a ser mayor que corriente de base. Siempre. Ya sea que esté en saturación o ya sea que esté en la región activa. Siempre vas a tener que corriente de colector es mayor que corriente de base. Siempre. ¿Qué te define que esté en la región activa o en la región de saturación o corte? Lo que te define para que esté
en eso es la manera, lo voy a poner aquí, que voltaje colector emisor se aproxime a 0, eso es saturación, y cuando voltaje colector emisor se aproxime a la mitad de VCC, está en activa. Ese es uno. Otro, voltaje base colector cuando esté en directa es saturación. Voltaje base colector cuando esté en inversa, polarizado, repito, en inversa, es activa. ¿Sí? Así está, así es como tú defines, determinas en qué región estás trabajando. Voltaje de base emisor, de manera teórica va a ser 0.7, a menos que el transistor te diga otro valor. ¿Sí? Órale pues. Vámonos ahora a simulación, por favor. Abran su simulador, todos. Abran su simulador. Y voy a abrir una hoja nueva. Vamos con un divisor. Y para ello vamos a trabajar con el 2N2222. Si nos alcanza el tiempo para trabajar con ello. Quiero que esté trabajando en la región activa esto. ¿Sí? Bien, para ello necesito ver qué beta tiene. Me voy a características y veo que este transistor está configurado para una beta de 220. Para ser más exactos, tendrían que verificar la hoja de datos de este transistor y ver si en verdad trabaja con esta beta máxima. Si no, habría que configurarla. Entonces, por mientras lo voy a dejar aquí con esta beta de 220. ¿Qué otro parámetro me hace falta? Bueno, necesito saber cuál es la corriente máxima ¿sí? que permite este transistor. Aquí debe decirlo... aquí me dice que la corriente máxima con una beta alta de 0.52 amperios. Muy poco. La corriente máxima. Resistencia de emisor, 0.22 ohms, colector 0.12. A ver. Bien, vamos a tomar este valor como 0.52 amperios. Voltaje, colector, emisor. No lo veo. Voltaje de Early. Este voltaje de Early se refiere al voltaje colector base.
¿sí? Me dice que en inversa máximo 28 volts es lo que permite. Vean el voltaje base emisor de 0.75 volts. No, vean que nosotros de manera ideal consideramos 0.7, aquí debe ser de 0.75. Voltaje colector, base colector en alta potencia, de 0.4, es decir, a lo máximo. Y encuentro el voltaje colector emisor, que en este caso debe ser como unos 30 volts. ¿Va? Entonces vamos a trabajar con este. Ya dijimos que tiene una beta de 220. Por lo tanto, yo quiero que calculen, se requiere que la corriente colector sea prácticamente 150 miliamperios. La corriente colector, voltaje colector emisor, deseo que sea aproximadamente de 9 volts. ¿Sí? Esos son los parámetros que se desean que este tenga para que trabajemos en la región activa en el punto Q. Repito, ¿puede ser que no trabajemos en el punto Q? Sí, es posible también. A efectos prácticos, didácticos, se puede trabajar en cualquier parte. A efectos ya reales, ya prácticos, aplicativos, es preferible trabajarlos en los puntos de mayor eficiencia. En este caso, para mayor eficiencia, considero que debe ser que voltaje colector emisor debe ser la mitad de lo que es alimentación. ¿Vale? Entonces, vamos a polarizar esto para que nos dé, para que trabajemos en la zona activa. Voy a sacar todos los elementos que requiero para que configuremos todo. Les pido que me sigan a los que puedan y tengan sus máquinas a la mano. Los valores que están aquí es porque todavía no se ha calculado. Son valores aleatorios. Ahí está. Es lo que vamos a calcular. Es lo que vamos a determinar. Con respecto a la pregunta de Alejandro, vamos a calcular la Q beta. Yo lo que quiero, repito, yo lo que deseo es que trabajen en la región activa, que configuren esto para que la corriente que fluya por el canal colector emisor sea de 150 milivolts. ¿Sí? Ese es lo que se requiere, que dé esta configuración. Y hay diversas alternativas para llegar a ello. Para eso voy a sacar
en este momento el analizador de corriente voltaje. Y para ello recuerden que el dispositivo debe estar totalmente desconectado. Sí, esa es la condición, Sebastián. Esa es la condición óptima, repito. La condición más eficiente es, para trabajar en la región activa, se requiere que el voltaje colector emisor sea la mitad de lo que es alimentación. De hecho, lo voy a configurar aquí. Como dije que quiero 9 volts en colector emisor, ahorita lo voy a calcular pues a 18 volts, ¿no? Ahí está. Sin embargo, no siempre es así. Para efectos didácticos, ese punto Q puede ser que esté a la derecha o a la izquierda del punto Q óptimo. Entonces, como ya tengo estos valores, yo aquí voy a configurar esto para saber qué me va a dar o cómo calcular la beta. Corriente, voltaje colector emisor, le voy a decir que quiero, llega a 18 volts, y eso por el simple hecho de que esto, sé que en corte va a llegar máximo a 18 volts. Un paso de 10 milivolts. Vamos a ver qué nos da. Pasamos los 150 miliamperios, porque yo quiero que pase los 150 miliamperes. 150 miliamperes sería mi punto Q, repito. ¿Sí? 150 miliamperios sería mi punto Q. Por lo tanto, mi punto de saturación serían los 300 miliamperios. Es decir, que yo debo estar por acá. Más o menos por acá. Por este punto, dado que mi punto Q debe estar aquí. Y por acá, a ver. Y acá. Por acá tiene que estar mi punto Q. Ah, caramba. Aquí, en esa zona. Porque es lo que yo estoy proponiendo, que mi C sea de 150 miliamperes, mi voltaje colector emisor sea de 9 volts. Es decir, yo estoy considerando de que esta zona es mi punto Q. Por lo tanto, a partir de esto, yo voy a proponer y calcular todo lo demás. ¿Cuál debe ser mi voltaje de saturación? 18 volts. ¿Cuál debe ser mi corriente de saturación? Pues el doble de lo que es mi punto Q. 300 miliamperios. Entonces, no, perdón, me equivoqué. Ese es mi punto de saturación. Sería esta zona de acá. Esta zona de aquí. ¿Sí? Esta zona de ahí sería mi punto Q. Vamos a hacer que esta gráfica sea mucho más definida en esa zona. Leo en el chat. No. Esta corriente que te estoy proponiendo no es de saturación, efectivamente. No es de saturación esta corriente. Esta corriente que te propongo es de tu punto Q, porque yo quiero que polarices esto en saturación. Por lo tanto, le voy a decir que esto llegue al máximo 5 miliamperios. De hecho, hasta me estoy pasando. Vamos a poner 4 miliamperios.
Voy a leer más. Bien, aquí tenemos una aproximación. Sí, de hecho es lo que pretendo hacer. Pero para empezar, quiero que vean esto. Vean que para no estar calculando, mejor trabajo con la beta máxima para poder hacer estas curvas. Calculen aquí, les voy a poner de hecho un valor de 9 volts a esto, y vean qué beta tengo en estos extremos, es decir, con una IB de 1 miliamper y con una IB, en este caso máximo, de 2.5 miliamperios. ¿Qué beta tengo en ambos casos? ¿Qué beta tengo aquí en este punto? ¿Y qué beta tengo en ese otro punto? Aquí y aquí. Me voy con una IB de 1 miliamper y vean que tengo una beta de 173, que sería 173, que es lo que me da IC contra IB de 1 miliamper. Por lo tanto, 173 milis entre 1 mili, una beta de 173, exactamente. Ahora, váyanse con la otra beta. ¿Sí? Aquí Sebastián y Samuel nos dicen que es una beta de 139, casi 140. ¿Va? Es de 349.2 entre 2.5 y si está bien debe ser 139.7. Entonces, ¿qué es lo que requiero hacer acá para no estar viendo tantiométricamente? Estimar una beta, y en este caso lo que yo podría hacer es estimar una beta a la mitad del valor máximo. Y eso para que yo pueda determinar cuánto debe ser mi IB. Mi IB aquí le voy a decir que sea desde 0.1 miliamperio hasta 2 miliamperes, no más. Con 20 pasos. ¿Están de acuerdo? Luego. Bien. Y de acuerdo a esto, ya deberíamos de tener el punto en cuestión. Veamos. ¿Qué? Más o menos así queda la curva. Aproximadamente 300 miliamperios por esta zona. 300. 150 por esta zona. Ahorita vamos a calcularlo. 9 volts. Vamos a medir. ¿Qué beta debo trabajar?
tenga una IC de 150 miliamperios, de acuerdo a esta gráfica, yo debo tener una IB aproximadamente entre 800 y 900 microamperios. Ahí está, 800 y 900 microamperios. Para que yo tenga una B, una IC de 150 miliamperes. ¿Qué valor es nuestra beta si tomamos estos valores? De 144.7 miliamperes sobre 800 microamperios. ¿De cuánto es su IB? Calculen, por favor. Para 900 de 177, ok. Vamos a decir 178 nuestra beta para trabajar. Una IC de 150 miliamperios, un voltaje colector emisor de 9 volts. Yo voy a trabajar con una beta de 178 propuesta. Ante esto, falta que yo calcule qué valor debe tener R1 y R2. ¿Cómo creen que debemos iniciar? Ya tengo la beta, ya tengo corrientes. R2, voltaje Thevenin, 86. A ver, Sebastián, explícanos cómo lo calculaste, qué hiciste para determinarlo. Punto 0,1 por beta por RE. O sea, ¿esta R2 te refieres o la R2 del libro? R2, supongo que es esta, ¿no? Sí, ok. Pero pues si no tienes R3, RE, voy a cambiar de nombre. ¿Cómo lo calculamos? Ahí está. ¿Qué consideraciones tomaste para ello? No tengo voltaje de emisor tampoco. Lo único que yo te doy es esta. 150 miliamperios, voltaje colector emisor 9 y beta de 178. De acuerdo a lo que nos da el libro, ¿sí?, tenemos que trabajar bajo suposiciones, efectivamente. Y la primera suposición, de acuerdo a lo que aquí dice Sebastián, que es lo mismo que todo el libro nos dice, que el voltaje de emisor, efectivamente, y eso para cuestiones de diseño, voltaje de emisor debe ser el 10%, de VCC. En otras palabras, debe ser 0.1 por VCC, voltaje de emisor.
Y eso nos va a ayudar para encontrar RE. Una vez que tengamos RE, la resistencia Thevenin, aclaro, aquí nos dice que debe ser R2, pero para efectos prácticos, resistencia Thevenin debe ser menor o igual a 0.1 beta veces por RE. La resistencia Thevenin. ¿Sí? Para efectos prácticos, repito, la resistencia Thevenin debe ser menor o igual a 0.1 de beta por RE. También da con la aproximación que propone el libro del Boylestad, que debe ser R2, es decir, esta R2, más vamos a ponerlo como está en la nomenclatura para no confundirnos. Esta R2, a ver si me deja. No. Bueno, esta R3, sí. Esos son los principales parámetros para diseño. Y de acuerdo a esto, les comparto los otros parámetros para calcular R4 y R3, en función, por supuesto, de resistencia Thevenin, en función de voltaje de alimentación y en función de la resistencia de emisor. Empiecen a calcular, por favor, los valores de resistencia de emisor de colector, dado que ya tenemos esto, por favor. ¿Y cuál sería la resistencia Thevenin? Resistencia de colector, 48, ¿qué? Ohms. Emisor 12. R1. Bueno, aquí lo que da Sebastián y Alejandro discrepa un poco. Bueno, un colector sabemos que es 48. De esa no hay mayor problema, supongo. Un 48 ohms. Esta R. Que debe ser resistencia y colector. ¿Sí? Esta, de acuerdo a lo que tienen calculado, debe ser de 12 ohms. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos coinciden con ello? Es la primera malla. Ya tengo cuál es ese voltaje colector emisor, ya tengo cuál es el voltaje de emisor, y ya tengo la corriente de colector que puedo aproximar que es la misma de emisor. Y por lo tanto, por ley de Ohm, puedo determinar cuál debe ser el potencial de la resistencia de colector. ¿Cuánto es la resistencia Thevenin en este caso? $213. Resistencia Thevenin, 213 ohms. Si su resistencia Thevenin al final es el paralelo de R1 con R2, bueno, pues hay que calcular estos valores, ¿no? Hay que despejar uno y otro. Este debe ser R1. Y este R2. A ver, calculen y despejen, por favor. ¿Cuánto da R1 y R2? Para que confirmen ese valor.
Encuentro la fórmula ya despejada para no estar suponiendo una o la otra. Sí, pero repito, no vamos a usar esa, porque tiene ligeros, asume consideraciones que no se aproximan, tienen un error, vaya, esa pequeña ecuación de que R2 es igual a 0.01 beta RE. Esa equivalencia debe ser resistencia Thevenin, ¿sí? Bien, se los comparto aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Usen estas ecuaciones para ello. Que son las mismas que estamos manejando, que nos aconseja el libro, pero con la diferencia de aquí sí contemplamos, ¿sí?, los valores de BCC y voltaje Thevenin para calcular R1 y R2. Cópienlas, por favor. ¿Sí ven las ecuaciones? ¿Sí? Ok. Copien esas ecuaciones. Voy a pasarles esa diapositiva después. Estas ecuaciones son las que van a estar utilizando cuando hagan amplificadores clase A. Vean que al final de cuentas es lo mismo que hemos visto, lo mismo y lo mismo. Con la diferencia de que si nuestra resistencia Thevenin, tal como les dije hace un momento, resistencia Thevenin debe ser menor o igual a 0.1 de lo que es beta por la resistencia de emisor, no R2. ¿Sí? No es R2, es resistencia Thevenin. Háganlo con respecto a esta consideración. Y bajo esto, ahora sí, pueden calcular R1 y R2 sin tener que estar adivinando o proponiendo una o la otra. ¿Ok?
que es muy diferente a que estuviesen proponiendo que R2 es igual a 0.1 beta veces por RE. ¿Ya? Que se acerca, sí se acerca, pues, pero es más precisa esta consideración que les paso. Y en base a esto, ahora sí, R1 es equivalente a la resistencia Thevenin, RB es resistencia Thevenin, sobre 1 menos la proporción Thevenin sobre BCC. Y resistencia 2 es la proporción de BCC con respecto a Thevenin sobre RB. Ahora, aquí la nomenclatura, ¿ya copiaron todo esto? La nomenclatura para este es esta. A ver si lo tengo acá. R2 es la resistencia de arriba y R1 la de abajo. ¿Sí? Efectivamente requiere Thevenin, Alejandro. Y voltaje Thevenin, aquí lo tienes, por esto se lo subrayé. Voltaje Thevenin es equivalente a resistencia Thevenin. Esta resistencia Thevenin es la misma que esta de aquí, sobre beta, o sea, IC sobre beta, en fin, ese es IB, más voltaje base emisor, más corriente colector por resistencia de emisor, es decir, voltaje de emisor. Esa es la malla que les comentaba al inicio de la clase. ¿Sí? Entonces, ante esto, ahora sí, ya pueden ustedes determinar de aquí, ya pueden pasarse a esto. Por supuesto, teniendo esta y teniendo esta, ya pueden determinar R1 y R2. Para el caso de estas ecuaciones, R2 es la superior, ese es R2, y esta sería R1, así. R1, y aquí se va a la base. Este es BCC. ¿Sí? Este término es el que no está de manera muy clara en el libro de Boyle-Stat, ¿vale? Porque nosotros decimos que voltaje Thevenin simplemente es la proporción del divisor de tensión. Vean, aquí está. Simplemente lo consideramos como la proporción del divisor de tensión. Sin embargo, hay que contemplarla dentro de la ecuación de la malla. Por eso les puse esta fórmula. ¿Por qué prefiero esta? Porque aquí estamos considerando ante un diseño de corriente colector. Aquí estamos analizando desde la red principal hacia la red secundaria de control. Calcúlenlo y me avisan. Rayos, pues da mucha diferencia. A ver, Alejandro, ¿qué ecuaciones usaste? Y Sebastián. 2. Sebastián, las mías. Y Alejandro, igual. Ah, caray. Para empezar, ¿cuánto le da la resistencia a Thevenin? No, pues da mucha variación, ¿eh?
¿Cuánto le da la resistencia a Thevenin? ¿Los demás siguen aquí todavía? ¿O ya se me perdieron? Ok. Sí, ok. Debe ser 0.1 por 178, creo que propusimos de beta y resistencia de emisor de 12, ¿no? Sí, de 12. ¿Cuánto es? 213, ok. 213. Y tenemos una IC de 150 milis. A ver, calculenlo rápido para que terminemos rápido, por favor. Y no nos robemos más tiempo. Ok, usaste 214. Bien. Los demás, ¿cómo van? Entonces, 214 por punto 15 sobre 178. Ok. ¿Cuánto te da el voltaje Thevenin? Más punto 7 más punto 15 por 12. 2.68 volts. Considerando voltaje base emisor de 0.7, que debe ser 0.75. 2.68 volts. Voltaje Thevenin de 2.68. Entonces, R2 debe dar R2 me da de 958 No, bueno. ohms. Justo. Chequenlo. Resistencia 2 de 958 ohms. Oh, es cierto. Tomé 12 volts. Sí, me equivoqué. Ok. 218 sobre 2.68 por 214. Bien, entonces, R2 ¿de cuánto nos da? Ahí me está dando de 1437 ohms. Ok, vamos a redondearlo, 1438 ohms. R2, sí, 1438 ohms R2. ¿Y R1 de cuánto? ¿252? Confío que esté bien, no lo he calculado. Me voy entonces ahora al simulador. $252. Bien, jóvenes. Pues
Pues ahora sí que hay que correr la simulación para esto. $252. Ahí está. Bueno, les dejo a ustedes para que corran la simulación. Verifiquemos valores de potencial y que deben estar prácticamente cercanos a los que propusimos y calculamos. Bien, jóvenes. Les dejo lo demás para que ustedes chequen, verifiquen. Vean que aquí yo tengo un voltaje de emisor de 1.72, un voltaje de Thevenin de 2.52, que debe ser de 2.68. La corriente que debemos de tener aquí vean, es de 142.9 miliamperios. La diferencia de potencial que hay entre colector y emisor debería ser los 9 volts. Vean, de 11.11 menos 1.72. 11.1 menos 1.72 es de 9.38 volts. ¿Por qué tenemos problemas? ¿Por qué tenemos variaciones? En primera, el voltaje base emisor no es 0.7 volts. Vean bien. 2.52 menos 1.72 da aproximadamente 0.8 volts. Entonces, nosotros consideramos 0.7 volts y esa ligera variación es por el hecho de que tienen mayor variación aquí en esta configuración. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿De que está bien? Sí, se acercó bastante a lo que deseamos. Bien. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿Sobre esta parte? Les paso lo que tengo de clase A para diseño, sí, que son las ecuaciones que les mostré hace un rato, que se derivan a final de cuenta de parte de lo que está en el Boylestat. Por el simple hecho de que para el análisis sí se requiere contemplar la resistencia equivalente Thevenin. Y dos, si proponen una para encontrar la otra, van a tener variaciones en corriente. ¿Y eso porque al final la corriente que fluctúa por esta red, ¿sí?,
es la que alimenta la corriente de aquí. Por lo tanto, esta corriente debe ser hipotéticamente el 10% de lo que existe en la corriente del divisor, considerando que ese es el divisor. ¿Sí? Repito, la corriente que fluye por el divisor, una parte, el 10% máximo, es lo que debe fluir aquí en esta corriente de base. Por lo tanto, al momento que este transistor le quita corriente a esta red, estas resistencias R2 y R1 deben compensar esa pérdida de corriente y deben compensarlo por medio de voltaje. Por lo tanto, si nosotros hacemos solamente la parte del divisor para hacer el análisis, no estamos considerando esa pérdida de corriente que fluctúa aquí. ¿Es una aproximación? Sí. Entonces, esa aproximación está contemplado dentro de la resistencia Thevenin. Dentro de la resistencia Thevenin, que les dije que es menor o igual a 0.1 beta por resistencia de emisor. Ahí es donde se contempla, aquí en esto, vaya, esta variación, esta pérdida. Por eso es que yo me voy más por las ecuaciones que las acabo de pasar que con respecto a las que proporciona el libro de Boyle-Stat. Sí tiene aproximación, y esta aproximación no hay tanto problema porque son corrientes bajas. El problema está cuando usan corrientes más elevadas. Corriente estamos hablando de 1 ampere, 2 amperes, es decir, para corrientes en AC de 2 watts, 10 watts, 5 watts, ¿sí? Entonces, dejen, separo esa parte de las diapositivas que tengo para que ustedes vean esa parte de potencia, para quien guste verlas. Que al final es casi lo mismo para amplificadores de baja señal. Bueno, jóvenes, si no hay dudas, preguntas, pues entonces dejamos esta parte de aquí de la sesión hasta aquí. Entonces, tenemos una aproximación bastante cercana. Nunca vamos a tener exacto lo que deseamos calcular, dado que tenemos pérdidas, variaciones en base emisor. Y esas variaciones de base emisor, por supuesto, que son las que van a afectar en el control de la corriente del colector emisor. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Sí? Digo, pueden comprobar con las ecuaciones que da Boyle-Stat, sí hay aproximación, sí es cierto, sí hay bastante aproximación, sin embargo, esa aproximación empieza a distar mucho cuando ya comienzan a trabajar con corrientes más elevadas. ¿Vale? Bueno, ¿dudas, preguntas? Ninguna, si no, pues para dar por concluido la sesión. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? Para los que siguen aquí todavía. ¿No? ¿Ninguna? Órale, pues. Bueno, entonces, nos vemos para la siguiente clase, nos vemos mañana. Sí, subo el libro, ya para que ustedes lo chequen, lo revisen, es otro libro, es libro de Savant. Y las ecuaciones, pues son las mismas que les acabo de reducir, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana.